Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este programa. Mi nombre es Black Mask y sean bienvenidos a este episodio número 7 de Mask Podcast. Un saludo donde quiera que nos están escuchando. Les agradezco mucho que se tomen la oportunidad de oír estas historias. Esta vez escucharemos el cuento número 3 de La Noche Eterna, que puedes ver en la plataforma de Wattpad, el cual se puede encontrar en la descripción de este episodio. Subimos un cuento nuevo cada sábado a las 7 p.m. hora México, para que no te pierdas ninguna de estas historias. Al final del relato les contaré un poco del proceso que pasó detrás de este cuento, además de un análisis más detallado de algunas simbologías que se pueden apreciar aquí. Esta historia se llama El Espejo, y sin más, te pido, ponte cómodo o cómoda, relájate y déjate envolver por esta historia escalofriante. Desde que era pequeño, detestaba entrar al cuarto de mi madre. Ese enorme y grotesco espejo frente a su cama me daba escalofríos. Un sentimiento de temor e incomodidad difícil de explicar era lo que sentía cada vez que ponía un pie dentro de la oscura y fría habitación, que hasta entonces me daba miedo siquiera pensarlo. Parece tonto que alguien le pueda temer a un espejo. Es solo un objeto inanimado, pero puedo jurar que cada vez que veía mi reflejo, ese no era yo. Por más que desviaba la mirada, me sentía más observado. Creía que si daba la vuelta, mi otro yo me seguiría observando con una mirada penetrante e inexpresiva. Cuando finalmente crecí y me mudé de aquella casa, pude sentir un sentimiento de libertad, como si un peso gigante se me hubiera quitado de encima. Tan solo la idea de no volverme a topar con ese maldito espejo me hacía respirar con tranquilidad. Jamás volvería a tener ese sentimiento, o al menos es lo que creía hasta aquel día. Aquella mañana alguien llamó a la puerta. Se trataba de un hombre de edad media, quien me informó del fallecimiento de mi madre, lo cual era de esperarse, ya que ella sufrió con esa enfermedad por más de 6 años. Aunque solo era cuestión de tiempo, el dolor sigue siendo el mismo, lo que me dejó pensando. Nunca la fui a visitar cuando la confinaron en su habitación. Está de más explicar la razón. Sé que es muy cobarde no enfrentarme a mis miedos, pero por más que lo intenté, siempre sucumbí ante el terror de volverme a topar con ese objeto. Es horrible pensar que se fue sin la compañía del único hijo que Dios le concedió. Los vecinos de alrededor se organizaban para poder atender a mi madre cuando su situación se volvió más grave, cuando la abandoné por un estúpido miedo. Esa mañana, quien llamó a la puerta se trataba del dueño de la tienda de alimentos que vivía a un lado. Le llevaba comida y siempre estaba al pendiente de mamá. La tarde del funeral estaba completamente aterrado. Ese sentimiento había vuelto. Olvidé por completo la tristeza de perder a mi madre y no podía dejar de pensar en la idea de que me encontraba en la misma casa donde estaba aquel horrible espejo. Sentía la mirada de varias personas, pero seguía sumergido en mi temor. Algunos días después mi puerta volvió a sonar. Esta vez se trataba de una mujer mayor, a quien reconocí de inmediato. Se trataba de la mujer que iba cada sábado por la mañana a tomar una taza de té con mamá. Desconozco completamente si lo siguió haciendo después de que dejé de ir. A simple vista podría decir que sí. La señora llegó con la noticia de que mi madre dejó un testamento antes de morir, para lo cual solicitaban mi asistencia a la lectura del mismo. Diría que fue por simple formalidad.
No creía que mi madre me hubiese dejado algo después de todo lo que hice. Supongo que es la penitencia que he de pagar, me decía repetidamente. Aquel día llegué puntual. Se encontraba todo el vecindario, ya que lo más probable es que todo quede a manos de ellos, lo cual no me molestaba para nada, me parecía justo. Como lo sospechaba, todo se estaba repartiendo entre las personas que alguna vez ayudaron a mi madre en la peor situación. Estaba a punto de terminar la lectura del testamento y me levantaba de la silla para marcharme, cuando de repente escuché lo siguiente. A mi hijo le dejo mi posesión más preciada que tengo, el espejo con marco de oro que se encuentra en mi habitación. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía ocultar mi miedo. Casi me desvanezco en mi propio asiento cuando una mujer me sujetó antes de caer. Todos los asistentes notaron de inmediato mi reacción ante la situación y se acercaron a ayudarme. Cuando me reincorporé, comencé a actuar de forma nerviosa y con movimientos torpes. Me encontraba tan asustado que sentía que mis piernas no respondían. Traté de negarme a conservar el objeto, pero pensé que es lo único que me quedaba de la mujer que siempre estuvo para mí y nunca estuve para ella. Una vez que me calmé un poco, 2 hombres se ofrecieron a llevar el pesado espejo a mi casa, y así fue. Al llegar a mi hogar, colocaron el objeto en la sala que quedaba justo enfrente al sillón principal de la casa. Ahí estaba yo, sentado frente al gran espejo que me traumó de pequeño, cubierto por una funda grande y roja de terciopelo, completamente solo. Mi corazón palpitaba tan fuerte que se alcanzaba a escuchar en el agobiante silencio. Pasaron las horas y seguía sentado al borde del sillón, viendo fijamente el espejo, hasta que llegó la noche. La luz de la luna llena entraba por la ventana y caía sobre el gigantesco objeto. Luego de un largo rato, mis ojos comenzaron a sentirse demasiado cansados y no soportaba más. En cualquier momento mi cuerpo cedería al cansancio. No quería dormir en la misma habitación que aquel espejo, por lo que subí a mi recámara a descansar de aquel día tan largo. Pasaron unos minutos después de acostarme, ya que seguía con la misma sensación de miedo hasta que finalmente entré en un profundo sueño. Dentro de mi sueño, todo era oscuridad y un prolongado silencio que fue interrumpido por una voz que me resultaba un tanto familiar. Creía que el cansancio o el miedo me estaban haciendo alucinar, hasta que de nuevo se pudo escuchar más claramente aquella voz que me llamaba. Era mi madre. Rápidamente regresé la mirada para ver mi reloj mientras me levantaba por la impresión. Eran las 2:45 a.m. y bajé lo más rápido posible hasta llegar a la sala de donde venía su voz. Lo primero que noté al llegar era mi propio reflejo. La funda que cubría aquel espejo estaba tendida en el suelo. Mi corazón, al igual que el tiempo, se detuvieron por un momento. Una gran ola de miedo llegó a mí como un balde de agua helada, y por más que lo intenté, no me podía mover. De nuevo, ese sentimiento recorría toda mi piel. Por si fuera poco, un rayo que anunciaba una tormenta cayó iluminando toda la habitación. Fue en ese instante que pude notar a través del espejo mi propio reflejo en el que parecía estar en la misma habitación, solo que más descuidada y sucia. Estaba seguro que solo era una alucinación, a causa del miedo que sentía en ese instante, cuando nuevamente la luz de un rayo cayó sobre la ventana y pude observar nuevamente la misma escena. Temeroso pero intrigado,
De lo que mis ojos veían, me acerqué poco a poco a aquel espejo con la mano en alto, tratando de tocar aquel misterioso reflejo. Entonces me di cuenta de que por cada paso que daba en la habitación del otro lado, se deterioraba más y más. Volvía la mirada para corroborar que todo seguía bien de mi lado. Seguía caminando hasta estar frente a frente con el objeto, donde ya solo me podía ver a mí, en un entorno completamente desolado y oscuro. Las paredes se caían en pedazos y el sillón de en medio parecía una máquina de tortura antigua. En ningún momento aparté la vista de mi reflejo hasta que me animé a tocarlo con la punta de mis dedos. Justo en ese momento cayó un sobre del marco superior del espejo. Extrañado, me incliné para poder tomar el papel sin despegar mi mano del objeto. Y en el suelo pude notar un escrito en la parte trasera del sobre que decía: "De tu madre". Rápidamente me levanté y abrí aquel sobre mientras tenía mi mano puesta en el espejo. Lo único que venía en el sobre era una carta en la cual venía escrito lo siguiente: "No temas, hijo. Sé la razón por la que nunca volviste. Quiero que sepas que no te odio de ninguna manera. Yo te amé más que a nadie en el mundo, y la esperanza de volver a verte era lo que me hacía despertar cada mañana. Seguramente ahora debes estar confundido, pero ten por seguro que todo lo hice por tu bien. Espero que algún día logres perdonarme". Cuando terminé de leer esto, mis ojos estaban cubiertos de lágrimas. Me encontraba sumamente desconsolado. No sabía a qué se refería mi madre con lo último que escribió, hasta que alcé la mirada, y en mi reflejo podía ver cómo mi cara se deshacía lentamente y de mis inexistentes ojos salía un líquido negro que llegaba hasta el suelo mientras hacía un gesto de dolor. De pronto se escuchó una voz que decía: "Ahora estaremos juntos para siempre". El espejo es una historia que se puede leer de dos formas. La primera es un cuento lleno de misterio que se centra en el miedo del personaje principal hacia un objeto maldito, y cómo el no enfrentarse a su miedo lo llevó a lo que se puede deducir que fue su final, sin dejarnos en claro si fue su madre o simplemente el miedo lo llevó hasta ese punto. Esta es una visión más literal de los hechos que ocurren en este relato y que no tiene mucha profundidad más de lo que se puede observar. La segunda forma, y la que para mí es más interesante, busca profundizar en los sentimientos de culpa que llegamos a tener como seres humanos y cómo materializamos nuestros miedos en cosas simples. El espejo, como tema central de la historia, se puede ver como una metáfora al miedo que el protagonista le tiene a su propia madre. El objeto es una justificación al terror que le da entrar a la habitación en donde se encuentra nada más y nada menos que su mamá. Este miedo escala hasta el punto en el que la tiene que abandonar para sentirse libre. Sin embargo, esta decisión carga consigo la culpa que tiene el personaje principal por la condición en la que se fue. Cuando el hijo recibe el espejo luego de la muerte de su madre, se puede entender como el peso de la culpa que seguirá cargando incluso después de su fallecimiento. Las cosas que puede ver a través del reflejo se trata de cómo él mismo se puede ver luego de ese abandono. Al final de la historia tenemos que la mamá dejó un sobre en el espejo, el cual es una carta en donde le pide disculpas por todas las cosas que le llegaron a dar miedo de ella misma. Y eso se puede leer en la parte que dice: "No temas, hijo,
sé la razón por la que nunca volviste. Y también tenemos la siguiente frase: quiero que sepas que no te odio de ninguna manera. Esto se refiere a que el hijo vivió con la idea de que su propia madre no lo quería por las actitudes que ella llegó a tener con él. De igual forma se puede leer lo siguiente: seguramente ahora debes estar confundido, pero ten por seguro de que todo lo hice por tu bien. Esto hace alusión a que la madre justifica sus actos con el argumento de lo hice por tu bien, pero queda en duda si lo fue o no. Eso ya queda en la interpretación del lector. El personaje principal, al leer esto, queda destrozado sentimentalmente por todo lo que conlleva llegar a ese punto en el que su propia madre le pide disculpas. Para terminar, tenemos que él es absorbido por el espejo. Esto se refiere a que por más que lo piense, sigue con la culpa por dejarla sola, y finalmente sucumbe a ese sentimiento, llevándolo hasta el punto en el que su misma madre lo castiga. Si fue real o no, queda en tu criterio. Esta es la tercera historia de la antología y la octava en ser escrita. Como lo mencioné en el episodio 5, el orden de los cuentos irá variando conforme genere más impacto en mi opinión. Se podría considerar que fue de las últimas en ser escrita. La idea de el espejo surge de un mito el cual dice que si pones una silla frente a un espejo durante la noche, se le está dando paso a seres que no son de este plano existencial. La culpa como eje central de la historia es un tema recurrente en los cuentos de aquí en adelante. Me pareció interesante explorar los distintos sentimientos de culpa y en todas las posibilidades en las que se puede manifestar, y sobre todo, cómo materializarlo en algún objeto tan simple, que en este caso nos referimos al espejo. No es mentira que todos tenemos distintas perspectivas referente al miedo, y en esta ocasión, esta es una de las mías. Las otras, como ya mencioné, las veremos más adelante en la antología, y es lo más interesante que se puede rescatar de este cuento. Queridos amigos, de esta forma terminamos el episodio de hoy. Espero de verdad que haya sido de su agrado. Si quieres que cuente más historias de esta antología, me lo puedes hacer saber en mis redes sociales. Si deseas contarme tu relato para algún episodio, lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram, que les estaré dejando en la parte de la descripción. Esto es todo. Nos escucharemos en el próximo capítulo de este su programa, Mask Podcast. Mi nombre es Black Mask y te deseo dulces sueños.